¿Por qué? Porque cuando el ego se desintegra, eso significa trabajo atómico. Ahí no se está hablando de creencia, ni de teoría, ni de terapias habladas y de pastillitas, no. El ego no se destruye así, eso no es suficiente. Para destruir el ego, para aniquilarlo, se necesita la energía creadora del tercer logo dirigida contra él para que atómicamente libere la conciencia a la cual tiene embotellada. Porque todo tiene energía atómica. Y entonces el ego tiene energía atómica. Entonces esto no es así. El que se quiere enfrentar a la ira, él empieza comprendiendo los mecanismos de la ira. Pero cuando lo termina de comprender, se da cuenta que la ira realmente es un monstruo dentro de nosotros mismos, realmente es un demonio dentro de nosotros mismos, y que los antiguos denominaban en el Egipto faraónico los demonios rojos de Set. Y que el Evangelio crístico lo llama en el pasaje del Gadareno legión. Entonces, esa legión dentro de nosotros es atómica, no solamente es de sensaciones. Detrás de esa sensación hay alguien que emite la sensación y detrás de ese emisor de la sensación hay unos núcleos atómicos con una forma específica. Entonces, cuando se ve un monstruo, realmente lo es. Incluso cuando usted ve un asesino, que lo ve vuelto un monstruo, realmente lo es, porque si nosotros viéramos clarividentemente con una vista del Cristo, o con una vista de Moisés, o con una vista de un hombre puro, nosotros vemos una vez. ¿Entiendes esto bien? Por eso respiramos distinto y por eso nos alteramos todos. Entonces, el trabajo sobre el yo es un trabajo en sí de transformación, de transmutación. Entonces, el deseo, para poderlo trascender, se necesita la rectitud. Y aparte de la rectitud, es decir, un recto pensar, un recto sentir, un recto obrar, un recto empleo, eso se llama ética, pero no ética esa que enseñan tampoco, no, estoy hablando de la ética de los prajnaparamitas, que pertenece a la ética natural del ser, de los funcionalismos muy naturales de la conciencia, repito, no a la ética esta que nosotros conocemos, y mucho más allá de esa ética y de la rectitud, está lo que se llama la transformación de las impresiones. Está lo que se llama la transformación de los hidrógenos. Este tema también es difícil. ¿Por qué? Porque si el yo tiene una condición molecular y atómica, por eso él no muere cuando muere el cuerpo. Y esto es algo muy interesante y por eso él aparece en el ADN o aparece como factor hereditario en los génesis como genotipo de un crimen o de un error o de lo que sea. ¿Por qué? Porque el error tiene inmensidad de dimensionalidad y puede ser un error de palabra o puede ser un crimen. Igualito, es un error. Pero el asunto es este. Dentro de la estructura del yo hay que transformar. Esa palabra transformar la he repetido varias veces, pero la palabra exacta en ciencia pura es transmutación. ¿Qué es la transmutación? La transformación de lo que sea, a través de una voluntad emancipada que la dirige y es dirigida por la conciencia. Cuando eso se comprende, entonces nosotros podemos convertir el deseo en una energía libre del sentir, de ser, y aprendemos lo que tengamos que aprender, porque existe una inherencia entre aprender y la sensación de deseo. Por eso es que el conocimiento tiene un principio tántrico. Por eso es el drama edénico, con todo su simbolismo y metafórica, que nos lleva a un punto de vista tántrico. Y esto es algo interesante. Ahora, ¿cómo podemos comprender todo esto sintéticamente? Muy sencillo. ¿Qué fue lo que dijo el Cristo? Que tuvo una enseñanza avanzada. Dijo, aparte de perdona a tu hermano 70-27, dijo, si te dan en la mejilla izquierda, pon la derecha. Ajá, si te quitan el manto, dale la vestidura. Si quieren caminar contigo, te obligan a caminar contigo una milla, camina dos. Ok. El quinto ángel del Apocalipsis, Samael, como testigo actual apocalíptico, repito, del Cristo, dijo, hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Hay que amar al que nos odia. Esto lo dijo el Cristo, lo dijo el quinto ángel del Apocalipsis y lo dijo Juan. Y tal vez otro. Vale es amar al que no nos ama. No amar por reciprocidad. No amar por ecotimia. No. Sino amar en el amor. Cuando se ama en el amor, se ama crísticamente. Y eso es a la luz de la conciencia. Porque solamente puede amar es la conciencia. ¿Por qué nosotros no amamos? Porque estamos inconscientes. Cuando despertemos la conciencia, amamos. Y en ese amor podemos transformarnos maravillosamente. Y al parecer la palabra transformación, aparece la palabra en forma natural transmutación. Entonces, ¿qué es un Buda? Aquel que transmuta la vida, que llega a su interior a través de los mundos sensoriales, de los sentidos sensoriales y de sus sentidos internos. Eso es lo que es un Buda. ¿Qué es un Cristo? Más que un Buda. Claro,
que el Buda Amitabha. Recuérdense que en budismo existe un Buda Maitreya y existe un Buda Ravaka. Más o menos es la expresión hindú. Esos son dos tipos de Buda. Uno ha logrado la cristificación y los otros no. ¿Cuál es el Buda que logró la cristificación? El Buda Maitreya. ¿Por qué? Porque ese Buda eliminó no solamente el ego, no solamente las semillas del ego, sino que se perfeccionó a tal punto que se convirtió en un Paramarta Satya, que es un Cristo viviente, que es un Yeshua en Pandira. Y esto es algo muy extraordinario, maravilloso, que estamos compartiendo con ustedes. Espero que haya sido de valor para ustedes. Quiero leer unas palabras de... Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Fíjense ustedes lo que hablamos. Hablamos de la gula, hablamos de la incontinencia, hablamos de lo goloso y hablamos de la inercia. Y en este versículo se nombra el bocado. El bocado tiene que ver con comer. El comer tiene que ver con la sensación de la gula. La gula es ese sentir, la sensación que aparte de nutrirnos, encierra la clave de alimentación. Por eso el yo se alimenta del deseo, porque Judas se alimenta del deseo. Ahora, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Total, cuando se habla del bocado, de la boca, se habla de sensaciones, se habla de gusto, se habla de asimilar dentro de nosotros el mundo externo. Entonces, ¿en qué consiste el deseo? En llenarnos de sensaciones hasta satisfacernos, que es imposible porque el yo es insatisfacción de hecho del mundo exterior. Es decir, el deseo nos exterioriza a tal punto que nos vuelve una piedra. Pero no esa piedra que desecharon los mercaderes del templo, no. La piedra que desecharon los mercaderes del templo y que vino a ser preciosa, cabeza del ángulo del gran edificio de nuestro Padre, es donde mora el Espíritu Santo, es el Cristo, como energía creadora. Entiéndase eso bien. Y se relaciona con los misterios de la cruz. Solamente muriendo en la cruz, solamente muriendo en el yo, solamente negándonos a sí mismos, siguiendo las obras del Cristo íntimo, amando profundamente a la humanidad y creando dentro de nosotros el traje de boda del alma, es que podemos aniquilar a Mará, a Apophis, a Judas y al deseo. He concluido la edición número 34 de Construyendo Humanidad. Ha sido para mí una distinción hacerlo por el tema. Espero que haya sido comprendido por algunos, es mi esperanza. Y en la gracia de Dios, todos reciban en el nombre de Cristo la paz más profunda, para que en ella y con ella, repito, sean partícipes de la luz, sean prósperos y bendecidos, felices. Amén.